Mi jefe se apropió de mi trabajo, pero no sabía que mi silencio sería su peor castigo. Mi jefe me robó un proyecto, me humilló frente a todos. Y aún así, logré quedarme con su puesto. Esta es mi historia. Al principio, pensé que lo mío era solo cansancio. Llevaba casi 3 años trabajando en Bitewave, una empresa tecnológica que presumía de tener la cultura laboral más moderna del país. Espacios abiertos, café gratis, horario flexible, viernes de descanso mental. Todo sonaba perfecto, hasta que empecé a mirar más de cerca. Era analista de datos. Mi trabajo consistía en ordenar el caos que otros creaban. No me quejaba, tenía un buen sueldo, un equipo joven, y un jefe que, al menos en apariencia, confiaba en mí. Se llamaba Martín, y era el tipo de persona que todos querían impresionar. Carismático, inteligente, hablaba con esa seguridad que hacía que incluso sus errores parecieran decisiones calculadas. Cuando hablaba en las reuniones, todos asentían. Incluyéndome a mí. Durante los primeros meses, me sentía afortunada. Martín solía decir que yo veía cosas que nadie más veía. Que tenía instinto. Y, de alguna manera, me hizo creer que eso me ponía en un lugar especial dentro del equipo. Me pedía que revisara sus presentaciones, que validara sus números antes de enviarlos a los clientes. Era halagador, hasta que dejó de serlo. La primera vez que noté algo extraño fue un martes, durante una reunión con el cliente principal. Martín presentó un informe con mis conclusiones, mis gráficos, mis recomendaciones. Yo estaba en la videollamada, en silencio, escuchando cómo explicaba cada detalle con la misma seguridad de siempre, solo que nunca me mencionó. Ni una vez. Cuando terminó, todos lo felicitaron por el trabajo impecable. No dije nada. Me convencí de que no valía la pena. No importa quién lo diga, lo importante es que el proyecto salga bien, me repetí. Pero dentro de mí, algo empezó a romperse. Semanas después, el patrón se repitió. Correos que yo enviaba terminaban reenviados por él, con su nombre al final. Archivos compartidos con mi firma desaparecían misteriosamente de la nube. Incluso un documento donde yo aparecía como autora fue reemplazado por una versión casi idéntica, pero sin mi nombre. Intenté convencerme de que era casualidad. Que quizá estaba exagerando. Pero cuando le pregunté directamente, Martín sonrió con esa tranquilidad que siempre me descolocaba y me dijo: Laura, no te preocupes por esas cosas. Aquí todos somos un equipo. No importa quién haga qué, mientras los resultados estén. Su tono era tan amable que por un segundo creí que tenía razón. Hasta que vi la manera en que me miraba, como si estuviera comprobando cuánto más podía empujar antes de que yo reaccionara. En ese punto, comencé a notar otros detalles. Compañeros que antes me saludaban con naturalidad empezaron a evitarme. Reuniones a las que no me invitaban. Mensajes que desaparecían de los canales del grupo. Una tarde, entré a la sala de descanso y los escuché hablar en voz baja. Cuando me vieron, cambiaron de tema bruscamente. Fingí no darle importancia, pero esa noche no pude dormir. Había algo en el aire. Algo que no entendía, pero que ya me empezaba a asfixiar. Un viernes, antes de salir, Martín me pidió que revisara un informe de urgencia. Solo un par de detalles, dijo. Me quedé hasta las 9 de la noche, mientras él ya estaba publicando fotos en un bar con los demás del equipo. Cuando terminé, envié el archivo al servidor y apagué la computadora. El lunes siguiente, el documento había sido modificado. Y, casualmente, tenía un error que no estaba antes. El error apareció en una reunión con dirección. Martín lo señaló con una sonrisa y dijo: Creo que Laura lo revisó por última vez. No me atacó directamente, pero bastó esa frase para que todos me miraran. Sentí la presión de los ojos sobre mí, y esa sensación de haber fallado, aunque no lo hubiera hecho. Esa noche me fui del trabajo con la garganta cerrada. No lloré. Ni siquiera tenía fuerzas para hacerlo. Solo pensaba, ¿y si tiene razón? ¿Y si realmente estoy perdiendo el control? Las siguientes semanas fueron una niebla. Mi rendimiento bajó, lo notaba. Empecé a revisar cada archivo 3 veces, a guardar capturas de pantalla, a enviarme correos a mí misma para tener respaldo. Me sentía paranoica, y esa paranoia me hacía parecer distraída. Era un círculo perfecto, él actuaba, yo dudaba,
y los demás veían en mí lo que él quería que vieran. Un día, cuando creí que nada podía empeorar, recibí un correo anónimo. El asunto decía: no eres la primera. No abrí el correo de inmediato. Lo miré durante varios minutos, con esa sensación en el estómago que aparece cuando presientes que algo está a punto de cambiar. Finalmente lo abrí. El mensaje era corto. No eres la primera. Busca en la carpeta de versiones antiguas. Atentamente, M. Solo eso. Ningún adjunto, ninguna explicación. Pensé en borrarlo, pero algo me dijo que no debía hacerlo. Esa noche me quedé sola en la oficina. Todos se habían ido, y el silencio de las luces frías hacía que el aire sonara distinto. Abrí los servidores de la nube y busqué el archivo que mencionaba el mensaje, el informe del proyecto Alfa. En la esquina inferior derecha había un botón que nunca había notado: historial de versiones. Hice clic. Y entonces lo vi. Había al menos 6 versiones anteriores del mismo archivo. Todas con mi nombre como autora. Hasta que, en la última, aparecía el de Martín. Me quedé inmóvil. La evidencia estaba allí, tan clara que dolía. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Por fin tenía una prueba, pero también la confirmación de que todo lo que sospechaba era real. Martín me había estado robando el trabajo. No solo eso, borraba mis rastros, cambiaba fechas, alteraba documentos para que pareciera que nunca existía en el proceso. Grabé capturas, copié los metadatos, y guardé todo en una memoria USB. El corazón me latía tan fuerte que escuchaba los golpes en mis oídos. Antes de irme, miré hacia la oficina de Martín. La puerta estaba entreabierta. Dentro, su escritorio encendido. Por un momento pensé en entrar, en mirar qué guardaba allí, pero no me atreví. Salí con la sensación de estar vigilada, aunque no había nadie. Esa noche no dormí. Revisé las capturas una y otra vez, imaginando todas las maneras en que podría usar esa información. Podía ir a recursos humanos, denunciarlo, exponerlo frente a dirección. Pero también sabía que él tenía algo más que carisma, tenía aliados. Amigos en puestos clave. Gente que le debía favores. Si lo enfrentaba sin cuidado, me hundiría. Y entonces lo entendí: no podía atacar. Tenía que hacer lo que él hacía. Callar, observar y esperar. Durante las siguientes semanas me convertí en una sombra. Respondía con sonrisas, hacía mi trabajo, fingía normalidad. Mientras tanto, empecé a registrar todo: correos reenviados, cambios en la base de datos, incluso las reuniones grabadas. Todo quedaba guardado en una carpeta secreta con un nombre anodino: Backup Admin 2022. Y cuanto más buscaba, más encontraba. Presentaciones completas robadas de antiguos empleados. Proyectos idénticos firmados por Martín, idénticos a los que otros habían hecho antes de irse. Era un patrón. Un método. Y de pronto, el mensaje anónimo tenía todo el sentido del mundo: no eres la primera. Un jueves, en el almuerzo, me acerqué a María, una excompañera que había renunciado hacía 6 meses. Le escribí al celular y le pedí que nos viéramos fuera de la oficina. Nos encontramos en una cafetería discreta, en la zona norte. Ella llegó con expresión cansada. Cuando le conté lo que había descubierto, se limitó a asentir, como si lo esperara. Yo también guardé cosas, me dijo. Pero nadie quiso escucharlas. ¿Qué hiciste con las pruebas? Las borré. Me ofrecieron una carta de recomendación y un bono para irme en silencio. ¿Y aceptaste? Claro, me miró con una sonrisa triste. Todos lo hacemos, tarde o temprano. Salí de ahí con un nudo en la garganta. Por primera vez pensé que tal vez no se trataba solo de Martín. Tal vez todo el sistema estaba diseñado así. Las cosas se complicaron cuando un día, al llegar a la oficina, encontré mi computadora bloqueada. Una alerta decía: acceso restringido. Contacte con soporte técnico. Martín apareció en mi escritorio, con su sonrisa de siempre. ¿Todo bien, Laura?, preguntó. Sí, mi equipo parece tener un problema. Ah, sí. Estamos revisando unos accesos. No te preocupes, son controles rutinarios. Pero lo vi. Esa mirada. Sabía que él sabía. Esa noche, mientras guardaba mis cosas, me di cuenta de que alguien había movido mi bolso.
Y al revisar mi memoria USB, no estaba. Sentí un vacío en el pecho. Me senté, paralizada. Durante un minuto entero, solo escuché el zumbido de las luces. Martín había ido demasiado lejos. Y si él jugaba sucio, yo también lo haría. A la mañana siguiente, llegué temprano y pedí acceso al servidor para una auditoría de rendimiento. El técnico de sistemas, un chico nuevo, me abrió sin hacer preguntas. Copié todo el contenido en un disco externo. Cuando terminé, guardé el disco en el forro interno de mi chaqueta. Esa fue la primera vez que hice algo que, técnicamente, podía costarme el trabajo. Y también fue el momento en que dejé de sentir miedo. La presentación anual se acercaba, el evento más importante del año, donde Martín mostraría los resultados del equipo. Era su oportunidad para brillar frente a la junta directiva. Y también, la mía. Durante semanas, fingí ayudarlo. Revisaba sus informes, corregía sus errores, sonreía en cada reunión. Mientras tanto, preparaba una versión paralela del mismo informe, el verdadero. El que mostraba los datos reales, las fechas, los registros de autoría. Todo con respaldos verificables. Sabía que si lo hacía mal, me despedirían. Pero si lo hacía bien, nadie volvería a dudar de mí. Y, tal vez, tampoco de los demás que habían callado antes. El día del evento, la oficina estaba llena de gente. La pantalla gigante proyectaba el logo de la empresa. Martín subió al escenario, impecable como siempre, traje gris, sonrisa perfecta. Su voz llenó la sala. Yo estaba sentada en la segunda fila, con el corazón golpeando en el pecho. Tenía el disco duro dentro del bolso. Y un solo pensamiento repitiéndose en mi cabeza. Si él puede manipular la verdad, yo también puedo mostrarla. Martín hablaba frente a todos con la seguridad de siempre. Sus diapositivas brillaban en la pantalla, sus palabras parecían ensayadas 1000 veces. Y cada frase que pronunciaba llevaba detrás horas de mi trabajo. Yo observaba en silencio. En mi bolso, el disco duro parecía pesar toneladas. Sabía que un solo movimiento podía cambiarlo todo. Pero el momento exacto tenía que ser perfecto. Cuando terminó su presentación, la sala estalló en aplausos. La directora ejecutiva se levantó, lo felicitó y dijo que Bitewave estaba en las mejores manos. Martín sonrió, agradeció, y entonces llegó mi turno. Laura, dijo él, con tono amable, ¿quieres añadir algo? Por un instante, pensé en quedarme callada. Podía hacerlo. Seguir trabajando, fingir que nada pasó, y esperar mi oportunidad otro año. Pero no podía más. Me levanté. Sentí como todas las miradas se posaban en mí. Mi voz tembló un poco, pero hablé igual. Solo quería mostrar algo rápido, dije. Conecté mi laptop a la pantalla. La presentación de Martín desapareció, reemplazada por la mía. En la primera diapositiva se leía, registros de autoría, Proyecto Alfa. El murmullo fue inmediato. Martín trató de sonreír, pero su gesto se tensó. En la pantalla, mostré el historial de versiones, las fechas, los nombres. No dije nada más. No lo acusé. Solo mostré los hechos. Cuando los metadatos aparecieron, con su usuario reemplazando el mío, la sala quedó en silencio. Era un silencio pesado, distinto. De esos que anuncian que algo se rompió para siempre. Debe ser un error, dijo él finalmente, una confusión de sistema. Pero todos sabían que no lo era. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Hubo murmullos, miradas, llamadas urgentes. Yo me senté, con la sensación de haber saltado de un edificio sin mirar abajo. Horas más tarde, me llamaron a recursos humanos. Martín también estaba ahí, con la mandíbula tensa. La reunión fue corta. Dijeron que abrirían una investigación interna. Que era importante mantener la discreción y que agradecían mi profesionalismo. Martín no dijo nada. Solo me miró, y en esa mirada había algo entre odio y miedo. Los días siguientes fueron extraños. Él dejó de venir a la oficina. Recibí correos de felicitación disfrazados de solidaridad. Gente que antes me evitaba ahora quería almorzar conmigo. Y una semana después, un correo de la dirección. Felicitaciones, Laura. Has sido promovida al puesto de supervisora de análisis de datos.
Era el mismo cargo que había tenido Martín. Esa noche brindé sola en mi apartamento. El ascenso venía con un aumento, un equipo nuevo y una cláusula de confidencialidad. La leí 3 veces. Decía, básicamente, que todo lo ocurrido debía permanecer entre la empresa y yo. A cambio, recibiría una bonificación importante. Firmé. No porque quisiera el dinero, sino porque estaba cansada. Cansada de luchar contra algo que no tenía rostro. Martín fue despedido discretamente. Nadie habló de eso. Su nombre desapareció de los comunicados, de los proyectos, del sistema. Como si nunca hubiera existido. Y, de algún modo, eso fue lo que más me perturbó. Pasaron los meses. Me acostumbré a mi nuevo puesto, a los saludos forzados, a los correos llenos de felicitaciones. Hasta que un día, revisando el servidor, encontré una carpeta con un nombre familiar, Backup Admin 2023. La abrí por curiosidad. Dentro, había un documento con metadatos que mostraban mi nombre, reemplazado por otro. Alguien había hecho lo mismo que Martín. Solo que esta vez, el archivo era mío. Esa noche me quedé en la oficina hasta tarde. Miré por la ventana, hacia la ciudad iluminada. Y entendí lo que María me había dicho meses atrás. Todos lo hacemos, tarde o temprano. Pensé en denunciarlo, en detener el ciclo. Pero mi teléfono vibró con una notificación. Un mensaje de la directora. Excelente trabajo en la auditoría, Laura. La empresa confía plenamente en ti. Guardé silencio. Apagué la computadora. Y antes de irme, copié el nuevo documento en mi carpeta de respaldo. Solo por si acaso. Esa noche dormí mejor que en meses. Y, por primera vez, comprendí algo que nunca había querido aceptar. No siempre el silencio es cobardía. A veces, es el precio exacto de la victoria.